el relato de la Pasión del Señor, segunda parte. Dejábamos al Señor a punto de comenzar su proceso. El proceso judicial contra Jesús tuvo dos partes. Una religiosa ante Anás, Caifás y el Sanedrín, y otra civil ante Pilato y Herodes Antipas. En el proceso religioso, que por cierto también San Juan, discordando, lo anticipa antes de la cena del Señor y sin la presencia del Señor, obviamente, cuando se reúnen los sumos sacerdotes y Caifás dice conviene que un solo hombre muera por todo el pueblo y no que el pueblo perezca, y buscaban la ocasión de cogerlo. Bueno, de todas maneras, el proceso religioso de Jesús condujo a que fuera condenado como blasfemo por atentar contra el templo y proclamar que era el Hijo de Dios que estaría sentado junto al Padre. Sin embargo, aunque las autoridades religiosas se dieron ese pretexto, Juan se lo levanta, como hemos visto, el pretexto, pero las autoridades religiosas insistieron en que el problema de Jesús era que era blasfemo porque se proclamaba Dios, se proclamaba el Hijo del Hombre enviado por Dios para juzgar, como decía Daniel en el capítulo 7. Sin embargo, las autoridades manipularon la acusación a la hora de presentarla al gobernador Pilato. Porque si van con esa acusación al gobernador Pilato, Pilato les dice que muy buenas tardes y que lo dejen en paz. No les hubiera hecho caso. Ellos tenían que llevarle algo que a Pilato les cociera. Y efectivamente, denuncian a Jesús como pretendiente al trono de Israel. Si Jesús es el Mesías, el Hijo del Bendito, si Jesús es el Rey consagrado por Dios para restablecer a Israel, si Jesús anda poniéndose por encima de las autoridades humanas, pues entonces es rebelde al emperador y merece ser condenado. Y esos fueron los dos procesos. No los voy a describir ahora lentamente, si queréis leerlo en los textos del Evangelio. En casa de Anás, Jesús tiene que pasar por el trámite de ver qué ha pasado, si eso no es el Mesías, si hay una causa realmente. ¿Y por qué se hace casa de Anás y no casa de Caifás? Pues parece ser que Anás y Caifás se habían repartido de alguna manera el poder. Caifás era el sumo sacerdote y actuaba en todo lo concerniente al culto, a lo expresamente religioso, pero Anás, su suegro, se había quedado de jefe del Sanedrín, o mejor, de vicepresidente del Sanedrín, porque el presidente tenía que ser Caifás. Pero, de hecho, Anás era el vicepresidente del Sanedrín y, por tanto, es el que gestionó los asuntos de la condena de Jesús, que, como ya os digo, según Juan, estaba decidida desde aquella reunión que los sumos sacerdotes y el Sanedrín, en definitiva, había tenido poco después de la muerte de Lázaro y de la resurrección de Lázaro. Y cuando las cosas ya estaban muy revueltas y estaban decididos a quitarlo de en medio.
porque era peligroso para su poder y ellos pensaban que si de verdad la gente se sublevaba con motivo de que Jesús era reconocido como Mesías, al final pasaría lo que luego pasó en el año 70, que se establecería una auténtica guerra que acabaría con la destrucción de todo Israel. Bueno, el caso es que Anás hace las gestiones y cuando ya las tiene hechas, manda a Jesús a Caifás para que dé el visto bueno y Caifás da el visto bueno y traslada a Jesús a Pilato. Pero antes Jesús ya ha sufrido injurias en casa del sumo sacerdote. Se han reído de él, le han dado una bofetada, ha sido ya despreciado, ha sido maltratado y torturado. Ha empezado la pasión. También en el caso de Pilato hubo torturas, pero antes hay una larga conversación entre Jesús y Pilato que nos la transmite bien San Juan. El eje de la conversación es si Jesús se ha proclamado rey o no. Pilato, cuando conversa con Jesús, se da cuenta de que la cosa va por otro lado y no la tiene clara. Hace intentos incluso para liberar a Jesús. Incluso pone la alternativa de soltar a Barrabás en vez de a Jesús, o al revés. Sí, les dice que hay una costumbre, eso no está muy atestiguado, ¿eh? Pero bueno, lo pone en los evangelios, que había una costumbre de que el sumo sacerdote pedía al jefe del gobierno de Palestina, al procurador, que liberara un preso con motivo de la fiesta de Pascua, algo así como lo que se hace todavía en algunas procesiones aquí en España, que ya se ha devaluado bastante, pero no sé si siguen haciéndolo. Creo que sí, que en Málaga siguen haciéndolo. Bueno, pero las cosas están ya muy preparadas. En aquel tiempo no, la gente por lo visto iba y pedía la liberación del preso. Y Pilato dice, bueno, esta es la ocasión, suelto a Jesús y al otro lo dejo aquí. Pero la gente pidió a Jesús, pidió a Barrabás, pidió que liberara a Barrabás. Barrabás fue liberado. Y entonces Jesús fue condenado a morir en la cruz. Parece que se pone como un doble paso para intentar evitar la cosa. Pilato intenta una flagelación y luego la crucifixión, pero la flagelación no conmueve a la gente y entonces al revés la exacerba más. Total, que al final Pilato dice, ahí lo tenéis. Un detalle interesante es que no hay una formulación expresa de sentencia condenatoria, sino una dejación de autoridad. El tema famoso del lavatorio de manos. El lavatorio de manos es un gesto, perdonad la palabra, es un gesto apotropaico, es decir, es un gesto para echar de sí una culpa que no se quiere tener. Lavándose las manos, Pilato dice, si lo condenáis vosotros y si yo no intervengo o intervengo como intervengo es para evitar problemas. Pero yo no tengo nada que ver con la muerte de ese justo. La cosa está reafirmada incluso por una pequeña noticia que se mete en el relato. La mujer de Pilato acude a Pilato, le manda recado diciéndole, no te metas con ese justo porque yo he tenido muchos sueños esta noche a propósito de él. ¿Eh? Nos recuerda a los corridos mexicanos, cuando su madre se lo decía, su novia se lo avisaba, ¿no? Pero vamos, importa poco, lo que importa es que hay conciencia de que venía una cosa encima que no había quien la quitara y que Pilato quería quitarse de encima la culpabilidad. Finalmente Jesús fue condenado a morir en la cruz.
Vamos a examinar un poquillo algunos de los personajes que actúan en el proceso a Jesús. Los que recibís la revista Antioquía a lo largo de la cuaresma he ido poniendo una pequeña presentación de los diversos personajes que intervinieron en el proceso a Jesús. Pues empezamos por Caifás. Caifás era el sumo sacerdote judío, presidía el Sanedrín o Consejo Superior Judío. Su suegro Anás había sido sumo sacerdote años antes. Tenía verdadero poder e influencia en todos los asuntos del país. Y aunque parece que, ya os digo, actuaba como vicepresidente del Sanedrín, encargado de los asuntos principales de la vida ordinaria de Palestina, en realidad era un poder en la sombra. Herodes Antipas era hijo de Herodes el Grande, el que había intentado matar a Jesús cuando mató a los inocentes. Herodes Antipas era hijo de Herodes el Grande. Gobernaba Galilea y Perea. Perea es la región que hay al otro lado del Jordán. Pero lo hacía por concesión de los romanos. Y no tenía título de rey, aunque a veces en los evangelios se le llama el rey Herodes. Su título era tetrarca. Tetrarca en primer lugar significaría uno de los cuatro que gobiernan, pero no. A la larga significaba un gobernante a manera de rey con un título que se había consolidado, que era ese de uno de los cuatro gobernantes, pero vamos, era el único. Luego también sus hermanos también tenían otros reinos, pero no es por eso. Herodes Antipas tenía ya una encima y era que había hecho matar a Juan el Bautista a causa de su mujer Herodías. Durante la pasión se nos dice que pensó que Jesús era un mago que hacía prodigios y le pidió prodigios cuando Pilato se lo mandó para juzgarlo. ¿Por qué se lo mandó Pilato a Herodes? Pues porque Pilato, queriéndose quitar de encima el problema, se enteró de que Jesús era Galileo. Y entonces, pues dijo, esta es la ocasión, puesto que Herodes Antipas ha subido a Jerusalén con motivo de los días de Pascua y está aquí. Y como tengo bastantes malas relaciones con él y no me interesa estar en malas relaciones con él, yo ahora le mando a este preso diciendo, para que vean lo buenos que somos los romanos y lo que respetamos a las autoridades locales, te mando a este preso, que es Galileo, que pertenece a tu jurisdicción, para que lo juzgues. Herodes desde el principio se da cuenta de que hay un cambalache, le agrada la deferencia de Pilato, se nos dice que desde aquel día Pilato y Herodes volvieron a tener buenas relaciones, pero frente a Jesús dice, ahora tengo la ocasión de pasar un rato bien, que estoy muy aburrido. Y le pide que Jesús haga prodigio. Jesús no se dignó contestarlo ni mirarlo. Por cierto, en la película Jesucristo Superstar, que hay que entrar en la clave de la película para entenderla, y para darse cuenta de su valor, si no nos parece algo extraño. Pero bueno, en esa película que fue famosa, hoy día ya resulta raricha, resulta ya antigua. Pero bueno, en su momento ya sabéis que fue una película muy importante. En aquella película se nos presenta esta escena del encuentro Jesucristo Superstar. Creo que lo he dicho bien, sí. Creo que se nos presenta esta escena, me acuerdo de cuando la vi,
que Herodes está en las playas de Galilea, en plan playero, allí con una serie de chicas, allí entretenido, muy de eso, y le llevan a Jesús preso allí, y empieza a decirle, como es ópera, pues todo cantado, no sé cuánto, que él quiere, eh, que él quiere que le haga un prodigio, porque va a estar muy contento, porque lo va a liberar, porque que muestre ante él su poder. Y la película está muy bien hecha en ese punto. Jesús ni levanta la mirada del suelo. Herodes coge un gran enfado, ya fuera de la película. En el relato evangélico dice que se burló de Jesús, lo vistió con una vestidura blanca. El blanco es signo de la divinidad, pero poniéndole una vestidura blanca lo está tratando de loco y se lo devuelve a Pilato. Pilato, cuando le devuelven a Jesús, dice, bueno, no hay quien se quite de encima el problema. ¿Quién era este Pilato? Vamos a hablar un poquitillo de él. Pilato era el gobernador romano de Judea y Samaria. Solo él podía firmar penas de muerte en su territorio. Residía habitualmente en la ciudad de Cesarea, que había sido fundada por Herodes el Grande en la costa del Mediterráneo, dotándola de un puerto importante que fue la puerta de Roma para Palestina. Si querías ir a Roma tenías que embarcar en Cesarea. Y había un tráfico bastante fluido de Cesarea a Roma en aquella época. Por eso el gobernador pues, estableció su capital allí, en Cesarea, y solo subía a Jerusalén cuando quería destacar la importancia de la fiesta y quería vigilar a los judíos para que no se sublevaran. Ya hemos hecho alusión a esa subida al principio de la primera charla, cuando decíamos que frente a la entrada de Jesús en una mula como rey pacífico, había entrado Pilato en un caballo como representante del poder imperial. Bueno, eh, en Jerusalén, Pilato parece que se alojaba en lo que había sido anteriormente el palacio de Herodes el Grande. Pero hay algunos que no, que dicen que donde se alojaba era en la Torre Antonia. La Torre Antonia es un castillo que está adosado al templo de Jerusalén. Tiene acceso al interior del templo de Jerusalén, al patio, claro, y puede intervenir con facilidad si se mueve allí cualquier tipo de trifulca. Y la Pascua era un momento muy propicio para las sublevaciones. Pilato o bien estaba en la Torre Antonia o bien estaba en el Palacio Antiguo de Herodes. La mayoría de, los, de la tradición lo han situado generalmente en la Torre Antonia. Por eso el Via Crucis, cuando se realiza en Jerusalén, se hace saliendo desde la Torre Antonia, desde el lugar donde estaba la Torre Antonia, que no queda nada, desde allí hasta el lugar del Santo Sepulcro. Es un buen pedazo de paseo a través de las calles viejas de Jerusalén, que es la Vía Dolorosa. Pero hay algunos que no, que dicen eh, que Jesús se alojaba, no, que Pilato se alojaba en el templo. Ay, qué lío estoy hablando, ¿verdad? Pilato se alojaba en el palacio de Herodes, está en un lado bastante opuesto, y entonces el Via Crucis tendría que seguir un camino bastante distinto. Todavía peor si se sabe que en Jerusalén hay otro lugar que muchos consideran que es el verdadero lugar del Santo Sepulcro. Es lo que se suele llamar el Santo Sepulcro de Gordon, porque fue un tal Gordon el que, haciendo estudios, determinó que allí tenía que haber sido el lugar del Santo Sepulcro de Jesús. Eso como información. Si puedo, cuando hablemos
la resurrección del Señor, pues quizás toquemos un poquillo más ese tema. Sea lo que sea. Pilato en Jerusalén ocupaba el puesto, el lugar, y se alojaba en el lugar que le correspondía como jefe militar y jefe auténtico del poder que se situaba en Jerusalén. Durante el proceso, ya lo hemos contado antes, su mujer, a la que la tradición ha puesto el nombre de Claudia Prócula, le mandó, ya está, lo ha puesto la tradición, le mandó recado diciendo: no te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pilato, con su gesto de lavarse las manos, pretendió inútilmente eludir su responsabilidad en la condena de Jesús. Hay otro personaje del que quiero decir algo. Ya antes ha salido, pero ahora quiero desarrollar un poquito más. Y es Barrabás. Parece que su nombre completo, como viene en algunos manuscritos importantes, no laterales, sino en algunos manuscritos importantes del Evangelio de San Mateo, era Jesús Barrabás. Jesús Barrabás. El nombre de Jesús era bastante corriente en Palestina. Este hombre, este nombre se abrevió a Barrabás solamente por motivo de respeto al Señor, ya que se opinaba que en toda la Sagrada Escritura no debía haber ningún malvado que se llamara Jesús. Hay otro Jesús, pero es un Jesús bueno, que es Josué. Josué y Jesús es el mismo nombre. ¿eh? Josué, el escudero o el lugarteniente mejor de Moisés, el que hizo entrar a los israelitas en la tierra prometida. Ese es también Jesús. En la época del Señor había bastante gente que se llamaba Jesús. Por eso se han encontrado sepulcros que llevan el nombre de Jesús. Y además, me parece que Flavio Josefo el que cuenta que durante el asedio de Jerusalén, en tiempo de pocos años después de esto, en tiempo de la guerra judía, en Jerusalén había un profeta que también se llamaba Jesús y que amenazaba con la ruina del, del templo. Era un nombre frecuente, pero si este Barrabás se llamaba Jesús, lo abreviaron en Barrabás porque parecía falta de respeto ponerle el mismo nombre. De él nos hablan los evangelios, los 4. Y en los Hechos de los Apóstoles 3:14 se alude a él. San Juan 18:40 nos dice: el tal Barrabás era un bandido. San Mateo lo califica de preso famoso. Esa palabra famoso, quizá en el sentido de que tenía mala fama, pero también quizá en el sentido contrario, preso que era considerado como un héroe por el resto de la población. San Marcos dice que era un alborotador. En Hechos de los Apóstoles, sin dar su nombre, se califica de asesino. Resumiendo todo eso, se puede decir que probablemente era un exaltado político natural nacionalista judío, radicalizado, que en una revuelta de carácter terrorista había matado a alguien. Algunos dicen que pertenecía al partido Zelota, pero ese partido no existió hasta 30 años después, cuando estalló la guerra contra los romanos. Es verdad que por la época de Jesús había algunas insurrecciones, pero todavía no son propiamente insurrecciones de celotas. De este señor se nos dice que había participado en una revuelta.
El relato de la pasión del Señor dice que Pilato, que por Pascua debería liberar a un preso, propuso a los judíos que escogieran entre Jesús Barrabás y Jesús Nazareno. Aquí se presta todo a un juego de palabras muy complicado y de alusiones, porque Barrabás, la palabra Barrabás, ¿eh? Puede leerse en arameo hijo del Padre. Para los cristianos Jesús es el Hijo del Padre. La cuestión, pues, estaba entre elegir a un Jesús Hijo del Padre violento y un Jesús nazareno consagrado. Nazareno suena a consagrado. El Jesús nazareno que rechaza la violencia. Y en todo ese juego de palabras parece que está ahí metido. La gente obviamente prefirió la violencia. Y la violencia acabó con el pueblo. Como Jesús también advirtió. Los judíos pidieron que se liberara a Barrabás y se crucificara a Jesús. Seguimos con la narración. Veis que la narración que estoy haciendo es un poco distinta de la forma habitual de hacerla, pero creo que nos puede ayudar a ir meditando en los aspectos fundamentales. A los condenados se les ofendía con burlas relacionadas con el motivo de su condena. En el Sanedrín se burlaron de Jesús tapándole los ojos y diciéndole: adivina, profeta, ¿quién te ha golpeado? Trataron a Jesús de profeta y lo abofetearon, burlándose de que no podía adivinar quién los había abofeteado, quién lo había abofeteado. Aquí, en el palacio de Herodes, los soldados lo tratan como un rey de burlas, pues el motivo de condena era político. Hay en uno de los lugares que se supone que era el patio del Litóstroto en la Torre Antonia, en Jerusalén, hay una especie de tablero de juego grabado, como para jugar una especie de tres rayas o de un juego de estos de estrategia, ¿no? Le llamaban el juego del rey. Y eso sugiere que los soldados estaban acostumbrados a hacer el juego del rey, decidieron hacerlo de burla y a lo bruto con Jesús. Los soldados romanos de aquella época no eran angelitos, ¿eh? Eran gente muy de cuidado. San Ignacio de Antioquía, que es tranquilo, que va buscando, bueno, va queriendo que lo martiricen y tal, pero en un momento determinado se queja diciendo que va prisionero atado a 4 leopardos, que cuanto más bien se le hace, más feroces son. Bueno, pues en manos de gente así cayó Jesús. Y se estuvieron burlando de él y lo trataron de rey de burlas. Le pusieron una capa de una tela colorada que encontraron por allí, algún trapo viejo. Por cierto, la tela roja tenía que estar muy rota porque la tela roja era muy cara, ¿eh? Le pusieron en la mano una caña como si fuera un cetro. Sería una caña rota para que se pinchara, para que se le clavara en las manos. En vez de la diadema regia le pusieron una diadema de espinas. Una corona decimos nosotros siempre.
Algunos dicen que era una especie de casquete. Basta con que fuera una diadema. Los romanos, sobre todo los helenistas, los reyes helenistas, se ponían una cinta de seda atada a la cabeza, que era signo de su dignidad regia. Sea lo que sea, a Jesús le pusieron una diadema de espinas y así ya todo vestido como rey, con su corona, su manto y su cetro, empieza a sufrir bofetadas y burlas de todo tipo. Repugna incluso contarlas. El caso es que Pilato llega y lo coge y dice, esta es la mía. Y lo presenta ante el pueblo a ver si se compadecen y diciendo yo estoy cumpliendo mi obligación. Y lo asoma y dice, este es el hombre. Ecce homo. Ecce homo, dirían ellos. Este es el hombre. Aquí tenéis al hombre. Bueno, podemos hacer meditaciones ahí largas. El hombre. Jesús el verdadero hombre. Jesús el hombre burlado. Tantos hombres burlados. Tantos hombres que sufren la brutalidad humana. Por ahí podríamos seguir nuestra meditación. Pilato presenta a Jesús como el hombre y la gente grita, quita, quita, crucifícalo. La gente ya lo tiene claro. Quiere una condena y una condena política. Quieren que quede claro que Jesús no es el rey que ellos quieren poner. Pidiendo la crucifixión se están quitando de encima cualquier acusación de ser rebeldes. Se ve que la faena es típica de los jefes. No se explica bien, sino que el pueblo que acoge a Jesús con esperanza mesiánica ahora quiera rechazarlo precisamente como Mesías, como Rey. Sea lo que sea, hay una masa de gente, esta masa de gente que siempre va de un lado para otro, que le importa poco la gente que es carne de cañón para los populistas de cualquier tipo, pues esta gente que había gritado a favor de Jesús, ahora grita en contra de Jesús. ¿No se acuerda uno de tantos mártires, verdad? Que ha sido alabado y bien querido y luego después son rechazados brutalmente. Los soldados lo trataron a Jesús como un rey de burla. Y entonces, ya una vez que Pilato ha pronunciado, tras lavarse las manos, como señal de que se quita de en medio, de que no hay una condena por parte de los romanos. Por parte de los romanos no hay ninguna condena firme en el Nuevo Testamento contra los cristianos o contra el mismo Jesús. Ninguna condena firme. Hay linchamientos, todos los que queráis, pero condena firme ninguna. Bueno, pues ya deciden clavarlo en la cruz y hacen por lo que se hace con los condenados a la cruz. Se le flagela. Pero no habíamos dicho que lo habían flagelado antes. Pues mira, lo normal es que lo flagelaran aquí. ¿No? Que lo flagelaran en este momento, porque la flagelación es como el preludio de la crucifixión. La flagelación es absolutamente brutal. Es casi una forma de matar a una persona a latigazo. Porque en definitiva lo que quieren es que vaya medio muerto a la cruz. Jesús es flagelado tremendamente y efectivamente no. Empieza el camino a la cruz, pero no puede con ella. La tradición dice que cayó 3 veces. Otras tradiciones presentan incluso muchas más caídas, es lo de menos. Lo que importa es que Jesús no puede con la cruz. A propósito, se suele decir y se suele explicar que la cruz tiene, claro, tiene dos extremos, ¿no? O dos palos. Tiene el vertical,
que solía estar ya clavado y preparado en el lugar del suplicio, y el travesal que tenía que cargarlo el reo para ir al lugar del suplicio, lo cual hacía más ignominiosa y más dolorosa y más vergonzosa su situación. Jesús habría cargado con el travesaño y habría caminado hacia la cruz. Es verdad que nuestras procesiones y nuestras imágenes lo muestran con la cruz entera, pero sabemos que no era así exactamente, que era de la otra manera. Por cierto, hay algunas sectas que rechazan la cruz violentamente y se niegan a representar a Jesús con la cruz a cuestas. La crucifixión de Jesús es un dato histórico muy fundamentado, ¿eh? No es un dato que se hubieran inventado, porque era absolutamente ignominioso y fue un problema explicar que a Jesús lo habían crucificado como rey. Para los judíos era también una complicación hablar de crucifixión como rey. A nadie le interesaba el tema. Y sin embargo, la tradición que cuajó en los evangelios es de crucifixión, ¿eh? Bien. Por tanto, antes de la crucifixión, Jesús fue flagelado y luego tuvo que llevar la cruz, el madero. Jesús estaba tan débil que no podía con ella y tuvo que ser ayudado por Simón de Cirene, el padre de Alejandro y Rufo. ¿Quiénes eran este Alejandro y Rufo? Pues debían de ser dos miembros de la comunidad conocidos que Marcos los pone sus nombres para atestiguar que lo que está contando es verdad. Pero sea la casualidad, sea pretendido, sea por lo que sea, resulta un juego de palabras bastante interesante. Tenemos que Simón es un nombre judío, Cirene es una ciudad del norte de África y sería por tanto un judío de la diáspora que ha venido a Jerusalén con motivo de la fiesta. Alejandro es un nombre griego. Rufo es un nombre romano que además significa algo así como pelirrojo, rojo, Rufo. Y por tanto aludiría a que parece más bien un nórdico. Y ya tenemos a todo el mundo ahí revuelto. África, la diáspora, los judíos, los griegos helenistas, los romanos, la gente del norte. Todos estamos implicados en la muerte de Jesús, aunque sea para ayudarle si creemos en Jesús. Pero aquí estamos hablando de un drama que es universal, no de un episodio, por doloroso que sea, exclusivo de los judíos. La muerte de Jesús es algo universal, algo que afecta a todos. El Monte Calvario era un altozano junto a la muralla de Jerusalén. Estaba bien hacia el oeste de la ciudad. Y allí clavaron a Jesús. El tema de la muralla y del cerro es muy complicado, porque para que el cerro se quede fuera de la muralla tiene que hacer un requiebro muy raro. No conocemos demasiado bien las murallas y entonces lo que da la impresión es de que el cerrete tenía que quedarse dentro de la muralla, pero no se explicaría entonces muy bien por qué decimos que Jesús ha muerto fuera de la ciudad, expulsado de la ciudad. Por otra parte, si el cerrete está fuera de la muralla, estratégicamente es muy complicado porque ofrecer un lugar desde donde disparar con facilidad contra la ciudad. Bien, no conocemos bien el trazado de la muralla en tiempos de Jesús, aunque parece que el lugar sí es exacto, que debió ser allí por lo que después se contó y después se transmitió. Según una leyenda,
en ese monte, es una leyenda, pero ahora diré algo. Según una leyenda, en el monte había una cueva donde estaba la tumba de Adán. Y por eso el lugar se llamaba lugar de la calavera. Se han hecho excavaciones por esa zona y ahí hay una cueva, ¿eh? Había en la época de Jesús esa tradición de que esa era la tumba de Adán realmente. ¿Alude a ello lo del lugar de la calavera? Pues tampoco sabemos. Por cierto, que los que dicen que el sepulcro de Jesús y el lugar de la crucifixión estaba donde decía Gordon, en otro extremo de la ciudad, señalan allí unas piedras que con un poquito de imaginación ofrecen como una calavera, como una cara. Pero sacar una cara en cualquier cosa que veamos no es ni pizca de difícil. Mirar a vuestro suelo o a vuestras paredes o a donde queráis que haya así muchos puntos y reconstruir una cara con una facilidad enorme. Bien, el caso es que a este lugar le llamaban lugar de la calavera y teológicamente pues se ha sacado partido. La sangre de Jesús ha caído sobre la raíz de la humanidad, sobre la cabeza de Adán y ha redimido a la humanidad entera. Quizá os parezca un poco rebuscado, pero para los antiguos eso de rebuscado no tenía nada. Era simplemente algo tremendamente simbólico y tremendamente válido a la hora de exponer algo que cuesta trabajo exponerlo de otra manera. La sangre redentora de Jesús ha caído sobre la cabeza de Adán y ha redimido a la humanidad. Junto al Calvario había un huerto donde enterraron a Jesús en un sepulcro nuevo excavado en la roca. Y se dice que ese sepulcro era propiedad de José de Arimatea. Y allí fue enterrado Jesús. Con eso tendríamos que acabar quizá en la charla. Como me quedan unos minutos, añado dos cosillas. Sentido de la muerte de Jesús. Bueno, eso es un tratado de soteriología. Es un tratado entero de teología. Vamos a apuntar algunas líneas. Para los discípulos, como para todo el que se enfrenta seriamente a las preguntas que plantea la muerte de Jesús, esta resulta desconcertante. No es fácil comprender ni aceptar que Dios fracase, que Dios mismo pase por la muerte más ignominiosa. Antonio Machado lo expresó muy bien, ese escándalo que supone la cruz, cuando en su conocido poema La saeta dice: no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Por cierto, no me parece muy a propósito que en una procesión se cante que no estamos de acuerdo con el madero, ¿eh? Y se toca mucho en las procesiones este cantar, ¿no? La verdad es que la música es muy bonita, entonces, frente a la belleza de una música, poco pueden la idea. Pero expresa bien ese rechazo que se produce en nosotros. No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero. A mí me gusta el Jesús que anduvo en la mar. El mismo Jesús y sus discípulos, los primeros cristianos, encontraron el sentido de la cruz en los textos de la Sagrada Escritura, sobre todo en los Salmos y en el profeta Isaías. Ya he dicho al principio de la primera charla que leyerais el texto de Isaías, que por cierto, aquí lo tengo mal puesto, os lo daré corregido. Espera, que lo corrige. Que tengo puesta mal la cita y es un lío. El 53.13, o sea, 52.13
Anda, que no puedo. A 53:12. Allí se habla de un personaje al que se le llama el siervo de Yahvé, que con sus sufrimientos salva al pueblo. San Juan lo expresa inmejorablemente en su Evangelio cuando dice: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y eso lo dice justo al principio de su Evangelio, cuando está hablando con Nicodemo del bautismo, sin nombrar el bautismo, claro. Jesucristo nos libró de nuestro mal, ofreciendo el sacrificio de su vida en la cruz para obtener el perdón de nuestros pecados y devolvernos la gracia y la amistad con Dios. Él podía obedecer porque era hombre verdadero. Él quiso sufrir tanto para mostrarnos su amor y la malicia de nuestro pecado. Su muerte fue salvadora para todos los hombres que crean en Él, pues por su muerte Dios perdonó todos los pecados de los hombres. Ahí la falta. Dios perdonó los pecados de los hombres y estableció una nueva alianza con toda la humanidad. Por tanto, esta frase la he dicho muy rota, la digo enseguida, que es importante. Su muerte fue salvadora para toda la humanidad, para todos los que crean en Él, pues por su muerte Dios perdonó todos los pecados de los hombres y estableció una nueva alianza con toda la humanidad. Con todo, estas frases necesitan amplia reflexión y amplia explicación, y pueden entenderse mal si uno no se anda con cuidado. Tened eso en cuenta también. Los apuntes, los papeles que os ofrezco, añado las llamadas 7 palabras de Jesús en la cruz. En realidad son 7 frases que se recogen del Evangelio, del relato de la pasión. Y son: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando Jesús está en la cruz, recién clavado, perdona a los que lo han clavado en la cruz. La segunda es lo que le dice al buen ladrón. En verdad, no he hablado de ellos, de los ladrones, pero bien, lo sabéis bien, los dos que acompañaban a Jesús en la cruz. Uno acepta y otro rechaza violentamente. Y al que acepta, Jesús le dice: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ojo, que los ladrones somos nosotros, no porque robemos cosas, no porque seamos corruptos, que somos los que estamos acompañando a Jesús en la cruz, y los que nos mereceríamos la cruz. La tercera es el diálogo de Jesús con su madre y con el discípulo. Dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo, y luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. La cuarta, el grito que Jesús hace: tengo sed. También ambiguo: tengo sed de alma, tengo sed de vida, tengo sed de agua en este momento. Y luego: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, como dicen Mateo y Marcos. O Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, como dice Lucas. Y finalmente: está cumplido. Está todo acabado. El mundo se ha acabado de crear cuando Jesús ha expirado en la cruz y ha dado paso a un mundo nuevo. Os digo algo sobre el Triduo Pascual. Vamos a celebrarlo dentro de unos días. Esto ya es complementario. La meditación sobre la pasión ya la hemos hecho. A propósito, que os pongo también detrás otro salmo que también es el que tiene la frase: a tus manos encomiendo mi espíritu. El Salmo 30-31. También es para rezarlo poniéndolo en boca de Jesús mientras meditamos la pasión.
Fijaros que os ofrezco materiales de meditación para estos días de Semana Santa, ¿eh? El Triduo Pascual son los días en los que celebramos la muerte y la resurrección del Señor. Viernes, sábado y domingo, ¿eh? Y el jueves, bueno, el jueves decimos algo. El Triduo se llama Pascual porque son los días en los que se celebraba la antigua Pascua judía, el memorial de la salida de Egipto, la primera luna llena de primavera. El Triduo, y ahora el jueves, el Triduo tiene una apertura solemne con la celebración de la Cena del Señor el Jueves Santo. Algunos prefieren que se diga que es la solemne apertura del Triduo Pascual. En la cena el Señor nos deja el sacerdocio, la Eucaristía, el mandamiento nuevo del amor fraterno. Las celebraciones, por tanto, son estas. Jueves Santo, una cosa que no estaba ahí metida, la misa crismal por la mañana. ¿Por qué la misa crismal? Pues porque en la misa crismal se consagran los óleos y los óleos van a hacer falta para los bautizos, para las confirmaciones, es decir, para los sacramentos pascuales. Hay que tenerlos preparados. Y entonces el Jueves Santo por la mañana, pues se bendicen los santos óleos. Se bendice el crisma. Es ceremonia propia del Jueves Santo por la mañana. Pero como es algo que está fuera de contexto, se puede anticipar a los días lunes, martes o miércoles de Semana Santa. Por supuesto que la misa crismal tiene un tono totalmente festivo. Pero todavía no se canta el aleluya. Para eso sí somos muy recatados. El aleluya se cantará en su momento. No se canta ni en las solemnidades que ha habido en Cuaresma, ni es decir, el día de San José, ni el día de la Encarnación, ni se va a cantar el mismo Jueves Santo. El aleluya se cantará luego ya el domingo de resurrección. El Viernes Santo, celebración de la Pasión del Señor, no hay misa. Había lo que se llamaba misa de presantificados, es decir, misa en la que se utiliza la materia sacramental, el pan y el vino ya santificados en la misa del Jueves Santo, tan presantificado. Misa en la que se utilizan los sacramentos ya preparados. Actualmente se comulga también en la celebración del Viernes Santo. El tono de este día es serio, meditativo, de adoración de la cruz, de silencio, de ayuno. Bueno, eso es la liturgia romana. Luego las procesiones van por su lado. Lo cual no es nada tampoco. La gente celebra de otra manera la pasión, ¿eh? Y ahí también tendríamos que quizás hacer una larga meditación, sobre todo los pastores, cómo hemos conseguido una doble celebración de la Semana Santa, ¿eh? Por un lado, la celebración popular tremendamente festiva, toda ella, ¿eh? Con flores, música, cánticos, ruido, vestiduras de gran hermosura, eso es lo popular. Y por otro lado, la celebración romana, me gusta decirle así, que es la litúrgica, entre comillas, ¿eh? Que es la que celebramos en la iglesia, aguantando el ruido que hacen los tambores en la puerta mientras pasan. Es una esquizofrenia litúrgica que no hemos sabido solucionar, ¿eh? Y sinceramente, no estoy criticando en absoluto la celebración festiva, ¿eh? Sino que habría que verla cómo integrarla en una celebración auténtica de la muerte y resurrección del Señor. Y ver cómo vivir eso también.